La película favorita del mundo ateo y con diferencia. Hablamos, por supuesto, de La vida de Brian, una parodia de la vida de Jesús creada por los Monty Python, un grupo de cómicos ingleses hace 50 años. Y los creyentes llevamos todas estas décadas viendo cómo la gente utiliza la película como si fuera una especie de arma de destrucción masiva contra el cristianismo. Como si mostrase de manera definitiva que el cristianismo es absurdo y que creer en Jesús es tan ridículo como creer en Brian. Pero no os preocupéis, para eso estoy yo aquí, para mostraros 5 enormes errores que comete la película. Pero antes, soy Miguel Palomo, profesor de filosofía en la Universidad Complutense de Madrid, cristiano y creador de contenido aquí en redes sociales. Así que si esto os gusta, dadle like, comentar y suscribíos porque así sabré que esto os interesa. Pero no me enrollo más, vamos a ver estos errores, que sepáis que no puedo poner trozos de la película por derechos de autor, pero no os preocupéis porque no es necesario. ¡Vamos a ello! Con el número 5, todo sería una enorme confusión. La vida de Brian se construye sobre una idea que es preguntarse, ¿y si todo el cristianismo ha nacido de una confusión monumental? Esto lo vemos desde el principio en la película. Los Reyes Magos llegan al lugar equivocado, adoran al niño equivocado, no están adorando a Jesús, están adorando a Brian. La película te está diciendo desde el minuto 1, cuidado, igual esto de llamar a alguien hijo de Dios no es más que una cadena de errores, de malentendidos, de gente que no se entera. Y esto se repite una y otra vez. En varias escenas, Brian no quiere ser el Mesías, pero la gente le sigue. En un momento dado, Brian sale corriendo, pero la multitud interpreta que ha subido a los cielos. En otro momento, alguien dice que Brian le ha curado de la calvicie. En fin, todo lo que ocurre es leído al revés por sus seguidores. ¿Y si realmente el cristianismo nació como la vida de Brian? ¿Y si los seguidores de Jesús fueron igual de necios? ¿Y si el cristianismo entero es un malentendido colectivo que se ha mantenido en pie durante 2000 años? Cuando nos ponemos a estudiar seriamente los documentos más antiguos que tenemos, lo que encontramos no es gente confundida porque de repente desapareció Jesús, sino testigos que afirman haber visto a un hombre muerto vivo otra vez y sostienen esa afirmación hasta el final, muchos de ellos pagándolo con la cárcel, con la tortura, con la muerte. O sea, la gente puede morir por una mentira que se han creído. Lo que es muchísimo más raro es que decenas de personas mueran por separado sin retractarse por algo que ellos mismos saben que se inventaron. Y además, el mensaje no se dispersa en 1000 direcciones, como pasaría con un rumor descontrolado, sino que se mantiene sorprendentemente coherente entre gente que ni siquiera se llevaba bien entre sí. Judíos y gentiles, comunidades separadas por cientos de kilómetros, Pedro y Pablo que discutían entre ellos, y aún así todos apuntaban a lo mismo. La vida de Brian te presenta las bromas para que no te pares a pensar en esto. Y son bromas divertidas, no vamos a engañarnos. Pero mientras la confusión es divertida en la pantalla, como explicación histórica no aguanta ni un segundo de pie. A este error le doy un 1 sobre 10. El 1 es porque el disfraz de los Reyes Magos en la película estaba bastante bien logrado. Con el número 4, Jesús en el Sermón del Monte. Vamos con una escena en la que aparece el Jesús de verdad dando el Sermón del Monte. Jesús habla, pero la gente está tan lejos que no escuchan bien. Uno cree haber oído bienaventurados los queseros. Otro entiende algo de que los gansos heredarán la tierra en vez de los mansos. Y como los que escuchan no se ponen de acuerdo con lo que dice Jesús, empiezan a pelearse. Hay que reconocer que el chiste es gracioso, pero vamos a la crítica. La idea es que quizá la gente no se enteró bien y lo que nos ha llegado hoy es una versión extrema del juego del teléfono roto. Ya sabéis, uno dice una cosa, otro la cambia, el siguiente también, y así, después de 2000 años de repetirlo de boca en boca, lo que empezó siendo bienaventurados los pobres de espíritu ha terminado siendo bienaventurados los cofres de Winnie the Pooh. Pero claro, la crítica no funciona en realidad porque en el teléfono roto las palabras que dices solo se estropean cuando nadie vigila el mensaje. Tú se lo cuentas a tu vecino a su cuñado, y así 20 personas después, sin que a nadie le importe demasiado si se cambió una palabra.
Pero el cristianismo primitivo no funcionó así, funcionó como una comunidad que memorizaba el mensaje palabra por palabra, coma por coma, que lo repetía en voz alta en sus reuniones, que corregía a quien se desviaba y por si fuera poco, además pusieron las enseñanzas por escrito muy pronto, cuando todavía había testigos vivos que podían decir, oye, que eso no fue lo que pasó. O sea, que esto es precisamente lo contrario del teléfono roto. En el teléfono roto no hay ningún interés en corregir el error. Cada uno pasa el mensaje y ya está. En el cristianismo primitivo, en cambio, vemos discusiones, cartas, concilios, gente corrigiéndose entre sí sobre qué es doctrina correcta y cuál no. Eso no es ausencia de control, es exactamente lo contrario, es control de calidad. A este error le doy un queso mental sobre 10, porque la teoría está llena de agujeros, pero oye, bienaventurados los queseros. Con el número 3, el mercado de los mesías. En torno a la mitad de la película aparece esta escena. Hay como un mercado de predicadores, de profetas, de mesías improvisados. Cada uno, subido en su tarima, vende su mensaje intentando captar seguidores. Brian, por huir de los romanos, sin querer, acaba subido en una de estas tarimas predicando y la gente empieza a seguirle al instante. Aquí hay varios errores. Lo primero es tratar a los antiguos como tontos. Es un error muy común el pensar que antes la gente se creía cualquier cosa. Un tipo habla subido en una tarima y ya la gente empieza a seguirle. Hoy estas cosas no nos pasan, nosotros somos inteligentes. Nosotros hoy no nos dejamos engañar y lo sabemos todo. No hay ningún terraplanista por ahí, ni hay nadie influenciado por noticias falsas que dicen que el limón te cura el cáncer. Los antiguos, esos sí que se creían cualquier cosa. Y otro error es el motivo por el que la gente siguió a Jesús. Según deja entrever la película, quizás Jesús fue uno más en el supermercado de pseudo-mesías venidos a más. Pero no, veréis, estos pseudo-mesías existían de verdad. El Nuevo Testamento menciona a algunos de ellos. Lo que no te dice la película es qué pasaba con estos mesías falsos. Cuando conseguían seguidores, pero el supuesto mesías moría, todos se dispersaban y se acababa el movimiento. Es lo normal. Si tu esperanza era ese hombre y ese hombre muere, la esperanza se acaba con él. Con Jesús pasó justo lo contrario. Sus seguidores, en lugar de dispersarse, se pusieron a predicar que había resucitado en la misma ciudad donde lo habían matado días después, delante de la misma gente que podía desmentirlo con solo enseñar el cadáver. Así que no, Jesús no fue uno más. El cristianismo fue el único movimiento que en lugar de desaparecer, abrió sucursales por todo el imperio. A este error le doy un zumo de limón en ayunas sobre 10, porque la teoría no se sostiene científicamente por ningún lado. Pero oye, te cura el karma y te deja un cutie estupendo. Con el número 2, confundir la fe con superstición. En la siguiente escena, Brian pierde una sandalia y la gente la toma irracionalmente como un objeto sagrado. Ocurre lo mismo con una calabaza que Brian llevaba en la mano. Y de pronto aquello se convierte en una discusión religiosa. ¿Qué significa la sandalia? ¿Qué significa la señal de la calabaza? La película se ríe de la superstición religiosa y hace bien, pero el cristianismo no consiste en venerar sandalias. La fe cristiana no nace de dar significado a objetos absurdos. De hecho, el Nuevo Testamento combate precisamente esa tendencia. Pablo no predica la sandalia de Cristo, sino a Cristo crucificado y resucitado. Los evangelios no dicen y conservaron la calabaza como prueba definitiva. No, lo que dicen es que Jesús murió, fue sepultado, el sepulcro fue hallado vacío y sus discípulos proclamaron que lo habían visto vivo. Otra cosa es que los cristianos en la historia hayamos caído muchas veces en lo mismo que la película ridiculiza, en convertir supuestos objetos de Jesús en sagrados. Ya sabéis, astillas de la cruz verdadera repartidas por media Europa, sudarios que se multiplican, huesos de santos por triplicado en 3 ciudades distintas. Vamos, aquí hay material para varias películas. Pero confundir esas costumbres que son populares y ajenas a la Biblia con el núcleo de la fe cristiana es como jugar a la ciencia por el horóscopo. Que exista gente que mezcle astrología con astronomía no significa que la ciencia trate sobre eso. La fe cristiana no te pide apagar el cerebro para venerar objetos,
te invita a mirar a la historia, mirar a Cristo y preguntarte quién fue Él realmente. A este error le doy una calabaza de Halloween sobre 10, porque da un poco de miedo ver lo rápido que se ha extendido la tradición de Brian. Y llegamos al número 1, el optimismo barato. Para hablar del error número 1 tenemos que hablar del final de la película. Atención, porque aquí voy a soltar un spoiler enorme, pero vamos chicos, habéis tenido 50 años para ver la película, así que no quiero ofendidos en los comentarios. Pero si os importa el spoiler, este es el aviso final para que paréis el vídeo, ¿vale? ¿Lo habéis parado? ¿Seguimos? Todo el mundo recuerda la canción final. Brian se queja de que le van a crucificar sin haber hecho nada, mientras que el crucificado de al lado le canta una canción animándola a mirar el lado bueno de la vida. Es una escena icónica y si lo piensas, ese final resume la única alternativa al cristianismo. No hay justicia última, no hay redención, no hay resurrección. Las cosas ocurren porque sí y no tienes más remedio que aguantarte. Solo queda cantar, silbar y decir: mira el lado bueno de la vida. ¿Os parece un buen mensaje? O sea, el mundo está fatal. Guerras, terremotos, hambre, muerte. La gente se queja de estos males y con razón. Pero la única respuesta a esto, según el ateísmo, es: así son las cosas, amigos, así que a aguantarse. Canta y diviértete mientras puedas, porque eso es lo único que nos queda. La gente sufre, seguirá sufriendo, así que ríete de la vida. Es el equivalente filosófico a decirle a alguien que acaba de perder a su madre: bueno, pero mira, hoy hace un sol estupendo. ¿Sabéis? Técnicamente es verdad, pero eso no consuela a nadie. En realidad todo esto no hace más que dejarte con más dolor del que ya tenía. Cuando realmente uno lo pasa mal en la vida, te sigue martilleando la pregunta: ¿hay realmente una respuesta al sufrimiento? ¿O me tengo que aguantar con una canción pegadiza? Por eso, cuando alguien dice que la vida de Brian desmonta el cristianismo, yo diría que es más bien lo contrario. La película es muy buena mostrando lo ridículo que puede ser el ser humano, pero también es muy buena mostrando que el mensaje del ateísmo está totalmente vacío, que no tiene respuesta para nada, para ninguna de las cosas importantes que ocurren en nuestras vidas. El cristianismo, sin embargo, te dice que tu sufrimiento tiene sentido, que sí hay una justicia. No te pide que silbes en la cruz, te dice que después de tu cruz hay esperanza. A este error le doy un 10 sobre 10, porque gracias a la vida de Brian, el Evangelio sale a relucir. Conclusión: la vida de Brian es un experimento fallido contra el cristianismo, porque demuestra lo contrario de lo que quiere mostrar. Intenta mostrar que quizá el cristianismo es fruto de una enorme confusión y de la estupidez humana, pero lo que demuestra es que precisamente esa estupidez humana es la que nos hace pensar que el ateísmo es una respuesta a algo, cuando en realidad nos deja vacíos y sin respuesta. Además, las comparaciones son odiosas. La vida de Brian se ríe de un falso Mesías. El cristianismo anuncia a un verdadero Mesías. Brian muere como víctima absurda de un sistema ridículo. Jesús muere voluntariamente por pecadores como nosotros y resucita como Señor. Brian no salva a nadie, Cristo sí. Brian al final solo puede decirte: mira el lado bueno de la vida. Cristo te dice: yo soy la resurrección y la vida. No es lo mismo consolar a alguien mientras muere que vencer a la muerte por él. Así que la próxima vez que alguien te diga que la vida de Brian desmontó el cristianismo, puedes decirle tranquilamente: no, lo que hizo fue una parodia genial, pero de un cristianismo que nunca existió. Recordad que este contenido no lo vais a encontrar en ningún otro lugar, solo en mi canal. Así que si os gusta, suscribíos, compartidlo entre vuestros amigos, porque de ese modo cada vez seremos más y aprenderemos más. Os mando un fuerte abrazo y recordad que todo apunta a Dios.